Si el pueblo la quita, ¿quién pone al sucesor? La auténtica representación del pueblo está en el Congreso. Y fíjense, pero ojo, en los que tenemos la votación del pueblo en elección, no los plurinominales, Claro, no ustedes. claro. Ustedes, el pueblo los ha repudiado justamente por lo que dicen otros senadores acá. Yo hablo de ustedes, del PRIAN, de ustedes. ¿A qué le tiene miedo el partido de Morena? ¿Por qué sacar a la presidenta de la República a hacer campaña con ustedes? ¿Por qué? Porque saben que la marca Morena se está cayendo. Díganle a la gente que quieren poner a la presidenta, que la quieren exponer a perder y que si pierde, las tribus de Morena van a decidir a quién ponen en su lugar. ¿En qué cabeza cabe que nosotros estamos elucubrando para que se den otras cosas? Claro. Díganle al pueblo la verdad, que lo que no quieren es perder privilegios en los territorios de este país. ¿Privilegios? Avísenle a Andy López que quite sus privilegios. Lo que ustedes hicieron en Oaxaca fue una porquería. Ahí simplemente fue pleito entre ustedes. Eso es lo que incluso ha de haber hecho reflexionar a la presidenta, que si va sola le pueden hacer lo mismo los obradoristas que no la quieren. No le permito que venga usted a desvirtuar desde un escritorio a tantas y tantos oaxaqueños que hoy sueñan con un México y un Oaxaca mejor. Cuando el perro es bravo, hasta los de casa muerde y ya se están mordiendo entre ustedes. Si ustedes dejan de atacar a Oaxaca, yo dejo de defenderlo. Pero los veo, como dicen en mi tierra, zurrándose del miedo. Vicente Fox en ese entonces decía que él tenía que salir a promover la elección porque necesitaba una mayoría para poderle responder al pueblo de México. Eso es cierto. Se quiere constitucionalizar a la chachalaca. Pero sí les gusta escuchar a pseudointelectuales que ahora los asesoran como Manlio Fabio Beltrones, válgame Dios, el hombre que más se encargó de encarecer la política en este país. Y ya venir a especular que casi queremos dar golpe de estado aquí ya es un despropósito, ya es una locura la que están teniendo. Le tienen tanto temor aquí. Hay para que vean el arma secreta. Presidente, quizás habría que felicitarles porque cada que participan demuestran que se pueden superar. Cada vez más mentiras por minuto. Dediquémonos estos 3 minutos a desmentir cuando menos 3 que han repetido todas y cada una de ustedes. Aquí los únicos sobrerepresentados son ustedes. Basta con ver la integración de esta comisión. Todas las y los senadores de oposición llegaron o perdiendo su elección o por la vía plurinominal. Habría que preguntarle al pueblo quiénes son entonces los sobrerepresentados en esta legislatura. En segundo lugar, dicen, se va a poder promover la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¡Qué antidemocrático! ¡Qué atentado en contra del piso parejo! Yo recuerdo en el proceso de revocatorio de mandato del licenciado Andrés Manuel López Obrador en el año 2022, en mesas de debate, en participaciones en medios de comunicación, no se podía hablar bien del presidente de la República, no se podían mencionar las obras que el gobierno de la Cuarta Transformación había realizado, pero sí se podía hablar en contra de él, sí se podía hablar en contra de su gobierno, sí se podía hablar en contra de sus obras, de sus políticas públicas. ¿Queremos de verdad equidad? Permitamos que las partes digan por qué sí o por qué no. Queremos que se permanezca un político en su posición. Ya nos hubiera gustado tener la figura de revocación de mandato en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ya nos hubiera gustado tener la figura de revocación de mandato en el sexenio de Felipe Calderón. No solamente para que no desmantelaran este país como hicieron durante 6 años completos ambos, sino también para que hablaran a favor de su gobierno y así de perdido nos enteramos qué hicieron. Nos hubiera encantado que Enrique Peña Nieto hubiera dado gira, presumiendo su gobierno, para de perdida darnos cuenta de si hicieron algo o no. Y finalmente, en tercer lugar, que los recursos se van a ir de los municipios, que los recursos se van a ir de los estados. Falta con leer el dictamen. Nuevamente les volvemos a contestar con lo que debería ser su tarea, leer lo que vienen a discutir.
séptimo transitorio y se los puse aquí grandote. Los recursos públicos que resulten como economías o ahorros en los presupuestos anuales de las entidades federativas derivados de las reducciones quedarán en el patrimonio de la hacienda pública de cada municipio. Las legislaturas de las entidades federativas destinarán estos recursos excedentes a obras de infraestructura pública. Se los quedan los municipios, se los quedan los estados, en donde llegue un ahorro con motivo del recorte de los salarios millonarios que reciben regidores y diputados locales. Es cuanto. Gracias, presidente. Gracias, senadora Treviño. Ahora tiene el uso de la palabra también hasta por 3 minutos y para rectificación de hechos, la senadora Claudia Edith Anaya Mota. Sí, exacto. Gracias. Muy bien, Andrés. Gracias. Imagínate que el partido conociera hacia el país. Ahí hasta que nos encontramos aquí en el estado de A ver, ya no lo mueva, por favor, toma. Gracias, presidente. Con su permiso, a Morena siempre le gusta irse a banalidades e histrionismos porque no comprenden de pensamiento profundo. Pero bueno, me voy a referir a los hechos. Miren, se refirieron varias veces en este debate a Vicente Fox y es justo lo que estamos debatiendo, que con esta reforma se quiere constitucionalizar a la chachalaca. Ustedes recordarán que varias veces se señaló a Vicente Fox por estar haciendo comentarios referentes al proceso electoral. Y Andrés Manuel le gritó: ya cállate, chachalacas, deja que vivamos un proceso imparcial. Bueno, pues ¿qué estamos haciendo con esto? Constitucionalizar a las chachalacas, porque permiten que en las intermedias los presidentes puedan salir a hacer campaña conjunto con su movimiento político. Yo no creo que ustedes sean tan tontos como para no entenderlo. Lo que pasa es que me da la impresión que ya se volvieron muy descarados, que se volvieron cínicos y que ya no les importa. También tengo una duda muy importante. ¿Por qué es tan fundamental defender algunos principios de la Constitución y otros no? Qué bueno que defendamos el principio de la paridad de género, pero también hay que defender el principio republicano y federalista. Quien me antecedió en la palabra lee un artículo donde dice: las legislaturas de los estados deberán de disponer del recurso de los ahorros para infraestructura. Es un mandato desde la federación a los estados en qué vas a disponer tu recurso que, según la Constitución, debes tú de definir en tu libertad e independencia. En cada uno de los artículos que aquí se están reformando, se está violentando el pacto federal, se violentan las atribuciones de los congresos, se violenta el Estado libre y soberano, se violenta los principios republicanos al decirle al Senado que tiene que disminuir su presupuesto. A ver, ya tiene aquí 7 años con Morena mayoría, ¿por qué no lo disminuyen nada más? No me parece que sea correcto y pertinente que se trastoquen y que se mancillen los principios republicanos y federalistas por berrinches de la presidenta, pero solo para hacer un fuego, mientras por el otro lado mete efectivamente esta intención de irse cínicamente a la campaña cada elección intermedia. Que créanme, para mí la figura de revocación de mandato debiera utilizarse con más seriedad. En un país tan convulso, estar mandando estos mensajes al extranjero es patético y terrible. Nos habla de la poca visión a largo plazo que tenemos, pero ahora ustedes no solo se meten y juguetean con él cada rato, se meten, juguetean con él ahora que vaya la presidenta a hacer campaña con ustedes. Y luego todo lo hacen a conveniencia política. No, pues ya vemos si es al 27 o al 28, según me convenga. Y luego legislan para ustedes. Los constituyentes y los congresos anteriores no legislaban para ellos, sino para periodos futuros. Esto solo habla
de esta intención en la que tienen nada más de estarse beneficiando a ustedes mismos y sin tener una visión de Estado y una visión de nación. Es cuanto, presidentes. Gracias, senadora Anaya. Ahora tiene el uso de la palabra, también por 3 minutos y para rectificación de hechos, el senador Raimundo Bolaños Azócar, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Gracias, presidente. Hay varios términos aquí que se han usado y que vale la pena corregir. Primero, antidemocrático es que sea el Congreso quien proponga una nueva presidencia que ha sido revocada. Eso sí es antidemocrático. No dar la posibilidad de que sea el pueblo mismo quien elija a la presidencia de la República. Decía una senadora también que Fox pidió el voto en 2006, sí, porque la ley lo permitía. Lo que no dijo es que en 2007 la oposición solicitó una reforma electoral que cambió esa ley para que no pudiera participar otra vez el presidente de la República. Y curioso, esa oposición de 2007 es la que hoy busca un disfraz en la revocación de mandato para que otra vez la presidencia de la República promueva el voto. Y también decían proporcionalidad pura, y proporcionalidad pura, senador, no la elección de mayoría relativa. Proporcionalidad pura es la equivalencia entre porcentaje de votos y porcentaje de integración en las cámaras que se construye en un sistema mixto que integra mayoría relativa y representación proporcional en una lista de carácter cerrado. Esto que tenemos aquí otra vez sí es una reducción de privilegios, sí, para todas y todos los ciudadanos. El privilegio que quieren reducir es la posibilidad de contrastar lo que la presidenta de la República posiciona en una campaña de voto de revocación, porque no solamente es a los partidos políticos a quien impiden poder posicionar, lo impiden hacia cualquier persona. Queda prohibida la contratación de cualquier propaganda de promoción y difusión relacionados con el proceso de revocación de mandato. Senadoras, senadoras, eso incluye todo. Es una mordaza absoluta para partidos, sí, pero para ciudadanos también. Nadie está peleado con la reducción presupuestal. Esto no tiene que ver con una limitación a la posibilidad de gasto, a la austeridad. Lo que tiene que ver es con una posibilidad de ampliar la participación en la revocación de mandato, con una mordaza y con la posibilidad de que sea el Congreso con la mayoría de Morena quien ponga una nueva presidencia en una posible revocación. Hay que ponerle las letras completas. Esto es un proceso electoral en el que se interviene desde el oficialismo, sin la oposición y haciendo sordos los oídos a las exigencias reales, a la posibilidad de que intervenga el crimen organizado y a que existe una proporcionalidad real que hay que ponerse a estudiar qué significa. Es cuanto. Gracias, senador Bolaños. Ahora, hasta por 3 minutos y para rectificación de hechos también, tiene la palabra el senador Ricardo Anaya Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional. Gracias, presidente. Pues sí es cierto que aquí se han dicho muchísimas mentiras y el hecho que yo quiero rectificar es este cuento de que el espíritu detrás de la reforma es que el pueblo pone y el pueblo quita. Hagamos un ejercicio de imaginación. Vamos a suponer que consiguen los votos que necesitan, que todo indica que por ahora no los tienen, pero vamos a poner que consiguen los votos y pasa esta reforma. Y vamos a suponer que la presidenta de la República aparece en la boleta. Y vamos a suponer que por la violencia, la inseguridad, la incompetencia del gobierno, la mayoría de las mexicanas y los mexicanos deciden revocar el mandato de la presidenta. El pueblo puso, el pueblo quitó. ¿Y quién pone a la persona que va a gobernar los 3 años que quedan? Dicen ustedes que el pueblo pone, ¿verdad? Pero es que entonces están mintiendo, están engañando a la gente. Porque lo que dice el artículo 84 constitucional
es que si la presidenta pierde la revocación, no va a ser el pueblo el que decida quién es presidenta o presidente de la República 3 años en este país. Serían los diputados y diputadas de Morena, las senadoras y los senadores de Morena. Porque el 84 dice con toda claridad que a falta absoluta del presidente, aquí todavía no hay lenguaje inclusivo en este artículo, el Congreso de la Unión designará al sustituto. Es decir, nos constituimos en colegio electoral, 500 diputados, 128 senadores, tiene que haber un quórum de 2/3 partes y por mayoría, o sea, se necesitan 315 votos, los tienen solo en Morena, ponen a quien se va a quedar en su lugar por 3 años. Es un despropósito. Díganle a la gente que quieren poner a la presidenta, que la quieren exponer a perder y que si pierde, las tribus de Morena van a decidir a quién ponen en su lugar. Pues esto está gravísimo y me parece que es una omisión voluntaria. No le quieren decir a la gente la trampa. Y yo creo que aquí los asesores de la presidenta pues le deberían de avisar el riesgo que corre. Porque en una de esas, y son algunos gobernadores de Morena quienes terminan operando para que se le revoque el mandato y se reparten entre las tribus el gobierno federal. Eso sería gravísimo. Entonces, ese cuento de que el pueblo pone y el pueblo quita, bueno, acepten nuestra iniciativa, nosotros ya la presentamos. El pueblo pone y el pueblo quita, nada más que si el pueblo quita, que sea el pueblo y no los legisladores de Morena los que definan al sucesor es cuanto presidente. La Constitución. Nombre. Muchas gracias, senadora Naya. Ahora la última intervención para rectificación de hechos. ¿Me permiten su atención, por favor, senadoras y senadores? La última intervención para rectificación de hechos estará a cargo de la senadora Beatriz Mojica Morga, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 3 minutos. Muchas gracias, presidente. Me llama mucho la atención cómo el PRIAN fue cambiando todo su discurso hasta llegar a esta barbaridad de que queremos cambiar nosotros y poner a una nueva presidenta. Una presidenta de la República que tiene 75% de aprobación, que sale un estudio hoy que es la mejor presidenta de toda América Latina. ¿Quién? De todo el mundo mundial. ¿En qué cabeza cabe que nosotros estamos elucubrando para que se den otras cosas? Díganle al pueblo la verdad, que lo que no quieren es perder privilegios en los territorios de este país, porque nosotros, quienes hemos luchado en la oposición toda la vida, uno de nuestros discursos principales siempre ha sido la disminución de los privilegios desde el poder. Por tanto, cuando llegamos al poder, tenemos que ser congruentes con lo que hacemos. Y es lo que está haciendo la presidenta de la República, ser congruente con un compromiso que ella hizo en campaña de ir reduciendo privilegios. Se presentó un plan, la oposición no quiso, se presenta, aquí dijeron varias. La oposición se ha opuesto siempre a la reducción de privilegios. Nosotros hemos luchado en eso, disminuir los privilegios del PRIAN. Y eso empieza desde lo local, los regidores, los diputados. Díganme, ¿qué podrá hacer un regidor tan importante que gane más que la presidenta de la República? ¿Qué hará el funcionario del INE que le requiere todo su tiempo, que gana más que la presidenta de la República? ¿Qué podemos decir de los diputados locales? Tenemos que asumir nuestra responsabilidad cuando estamos en el poder, justamente para decir: yo estoy dispuesto a que se disminuyan los privilegios de este país, para que se vayan esos recursos allá a donde hace falta. Yo, que vengo de un estado con muchas necesidades, cuando veo el municipio de Acapulco, que tiene 20 regidores y 2 síndicos, desde luego que esos recursos le ayudarían a nuestro municipio a mejorar condiciones de vida. Y así podríamos hacer un recuento muy específico. Esta iniciativa en particular
reduce los privilegios y excesos en el ejercicio de la función pública, así como fortalece la revocación del mandato para que el poder público deje de ser visto como un espacio de privilegios y en el que la ciudadanía participe efectivamente en la toma de decisiones. Eso es lo que plantea esta reforma. La presidenta de la República, claro, puede decir qué está haciendo, pero no puede hacer uso de los tiempos públicos. Así lo dice claramente también la reforma. Por tanto, todas las mentiras que se han expresado en esta mesa tienen atrás un fondo muy claro. Al PRIAN no le gusta iniciativas como esta que reducen privilegios en lo local, en lo estatal, en los diferentes ámbitos. Desde luego que no les gusta porque ellos, cuando estuvieron en el poder, no hicieron lo que el pueblo esperaba de ellos. No hicieron el cambio de régimen, no hicieron todo lo que el pueblo y la oposición había exigido siempre. Hoy lo estamos haciendo y ahí está el pueblo siempre mirándonos y reconociendo cuando las cosas se hacen bien. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, senadora Mojica. ¿Quiere pedir uso de la palabra el ciudadano senador Colosio Riojas? ¿Quiere hacer uso de la palabra? Bien. Llegamos a este punto y a fin de salvaguardar las formalidades de la deliberación, de la discusión de ambas comisiones, quisiera plantear un saneamiento, como se dice en materia jurídica, de una omisión en la que incurrimos en ánimo de garantizar la pulcritud. La senadora Malú Mitchell, al hacer uso de la palabra, manifestó su propuesta, entregó un documento incluso, que si bien es cierto no atañe a la parte de las disposiciones del decreto, sí comprenden expresiones que deben o que propone que se recojan en las valoraciones y consideraciones del dictamen. Así que, en ánimo de garantizar, ya digo, la pulcritud, creemos conveniente someter a la votación de las y los integrantes de las dos comisiones que las expresiones, todas pertinentes y que están relacionadas con el texto del decreto en materia de paridad y perspectiva de género, pudieran ser recogidas para darle la explicación y el contexto correspondiente. Si me permite, presidente, voy a someterlo a la votación. Quienes estén a favor de que las expresiones que contiene el documento de la senadora Malú Mitchell se integren por estas comisiones en la parte considerativa del proyecto de decreto, favor de manifestarlo levantando su mano. ¿En contra? ¿En abstención? Presidente, se aprueba la incorporación en la parte considerativa del proyecto de dictamen de las expresiones que contiene el documento entregado por la senadora Malú Mitchell. Muy bien, senador Insunza. Entonces, ahora vamos a pasar a la siguiente etapa del debate, que es abrir la ronda de participaciones. Como hay posicionamientos en contra, de acuerdo a lo que firmamos las juntas directivas, habrá 3 rondas, cada ronda 3 senadores a favor y 3 senadores en contra. Perdón, es al revés. Primero hablarán en contra y después a favor. En el caso que no haya una ronda porque no se han inscrito suficientes senadores, senadoras, se despejará con el número que se hayan inscrito. Y por supuesto, si hubieran cumplido las 3 rondas estipuladas en el acuerdo, consultaríamos si está suficientemente discutido el dictamen. Si esta asamblea considera que no, seguiríamos con otra ronda y otra ronda y otra ronda para poder discutir hasta la saciedad este proyecto de dictamen. Debo informar en este momento que está constituido para hablar en contra 4 senadoras y 4 senadores.
y el mismo número de senadoras y senadores para hablar a favor. Por lo tanto, tenemos la primera ronda de 3, la vamos a desahogar y comenzaríamos la segunda y así estaríamos en el debate. Por lo tanto, tiene el uso de la palabra la senadora Verónica Rodríguez Hernández del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional hasta por 5 minutos. Sí. Para hablar en contra del dictamen. De los creadores del presidente legítimo en el 2006 y con ello el inicio de campañas adelantadas violando la ley, hoy nos presentan la creación de la contienda de una sola voz, bajo el disfraz de la revocación del mandato. Fuera máscaras. El cinismo con el que han violentado la ley electoral y la propia Constitución, hoy ustedes lo quieren hacer formal, oficial. Que puedan seguir violentando la ley, permitiendo que una sola voz, la de la presidenta de la República, pueda hacer campaña. Y no es porque ustedes crean que de verdad el pueblo quiere revisar y calificar su gobierno, es porque ustedes necesitan que les ayuden a levantar este barco que se les está hundiendo. Y fuera máscaras, no solo es en este tema donde violentan la ley, fuera máscaras también en la paridad. Sí, porque si aquí vienen y nos dicen algunas compañeras que la paridad no está en discusión, hay que decir que tampoco la defendió la primera mujer que rompió el techo de cristal. Y no la defendió porque firmó bajo lectura, quiero pensar, firmó este intento de iniciativa que, como ya lo calificó muy bien mi coordinador, es un verdadero bodrio. No tuvimos la defensa a las mujeres de la presidenta Coná. Y tiene que venir aquí una senadora a remediarle el daño. Fuera máscaras, porque aquí hablan de la eliminación de privilegios. Si de verdad Morena tuviera el interés de defender al pueblo de México y de ayudarle, tienen los diputados federales suficientes para un presupuesto que incremente en temas de salud, seguridad, pero que además se vea reflejado. No lo han hecho. Al contrario, se ha disminuido. Y en materia de salud, se quedan en 5.9% cuando la recomendación es arriba del 6%. Si ustedes realmente quisieran ayudar al pueblo de México, en esta presentación de iniciativa, ustedes habrían abordado de verdad la eliminación de la intromisión de la delincuencia organizada, porque su intromisión no solo define candidatos, no solo lleva gobernantes, sino que además limita la libertad que tiene el mexicano, la mexicana, para decidir el perfil más idóneo, congruente, honesto, para gobernar su municipio o su estado. Y fuera máscaras, porque resulta que estamos ante senadores de la República, quienes componen la Cámara que defiende al federalismo. Pero lo que escuchamos en sus argumentos no es la defensa de cada uno de sus estados, no es la defensa de la soberanía y la autonomía de municipios y estados. Ustedes obedecen únicamente a la indicación del Ejecutivo Federal y trastocan el federalismo, pero trastocan también la división de poderes.
Y entonces ustedes aquí no representan al pueblo de México, no representan a cada uno de sus estados. Hoy queda claro que representan al Poder Ejecutivo. Y fuera máscaras, porque lo que hoy estamos escuchando no son argumentos que de verdad nos digan que quieren escuchar a todas las partes en una eventual revocación del mandato. Alguien lo dijo en el discurso, en su rectificación de hechos. Queremos escuchar a las partes, pero ¿qué creen? Eso no dice en el documento que nos entregaron. Eso no viene en esta iniciativa. Al contrario, esto lo que hace es que limita no solo a la oposición, sino a la ciudadanía de poder decir abiertamente que este gobierno que está destruyendo a México no le gusta. Mientras el oficialismo no combata la intervención de la delincuencia organizada, pero tampoco se apegue a eliminar esta sobrerepresentación que hoy tienen, por supuesto que Acción Nacional no va a acompañar este plan B. Muchas gracias, senadora Verónica Rodríguez. Ahora corresponde usar de la palabra a la senadora Cintia Ileana López Castro para hablar a favor hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Es importante informarle a todo el pueblo de México qué es el Plan B. Y el Plan B lo que viene es una reforma para poder regresar al pueblo muchos recursos que hoy están en el servicio público. Vamos con lo primero, eliminar privilegios. Hoy todavía nosotros en el Senado de la República no tenemos un seguro privado, tampoco los diputados federales, pero hoy hay consejeros del INE que siguen teniendo estos seguros privados. Hoy hay magistrados que siguen teniendo esos seguros privados y hay funcionarios públicos en el país que siguen teniendo seguros privados, lo cual todo mundo está en su derecho de contratarlos, pero que los contratemos con nuestro propio sueldo. Entonces, el Plan B, el primer argumento es que si algún funcionario quiere tener, está muy bien, pero que se pague con su propio sueldo, que no sea a cargo del pueblo de México, de los mexicanos o de los habitantes de cierto municipio. 2, todos ganemos menor a la presidenta de México, que todo se acople al artículo 127 constitucional. Es algo que ya se votó, es algo que ya existe y lo único que se busca es homologar, porque hoy hay funcionarios públicos en algunas partes del país o en algunos cargos que siguen ganando más que la presidenta de México. Lo único que se busca es homologar y eso ya existe. 3, hay una reducción que se plantea del presupuesto del Senado de la República de hasta un 15%. ¿Quién se opone a que haya una reducción del presupuesto? Nosotros mismos que somos senadores estamos diciendo, adelante, hagan la reducción. ¿Cómo se oponen ante una reducción al Senado de la República en la que lo que se busca es que tenga un presupuesto más equilibrado? 3, revocación de mandato. Ya existe la revocación de mandato, no es algo nuevo, es algo que ya está. Y lo que se busca es que haya rendición de cuentas. Es uno de los mecanismos de rendición de cuentas. Y lo que se busca es que si en el tercer año se busca someter a votación, pues la gente pueda decidir si quiere que siga o no el gobierno. Y yo de verdad pregunto, si hay tanta aversión a la presidenta, pues no entiendo por qué se oponen a la revocación de mandato. Deberían de estar seguros y de decir, bueno, pues vamos a dejar que el pueblo elija si queremos que siga la presidenta o no. Es un mecanismo de rendición de cuentas básico de ciencia política. Es uno de los mecanismos de rendición de cuentas. 4, bajar el costo de la burocracia local. Lo que se plantea en el Plan B es que se baje el costo de la burocracia local. Les doy un ejemplo. Hoy tenemos municipios como Nogales, en Sonora, con 264,000 habitantes, que tiene 30 regidores. Tiene más regidores que el propio Ecatepec, que tiene 12 regidores con una población de 2 millones de habitantes. Hoy Iztapalapa, en la Ciudad de México, casi llegando a los 2 millones de habitantes, tiene 15 concejales. Esto no es nuevo. Cuando hicimos la Constitución de la Ciudad de México, se votó por unanimidad que no hubiera más
de 15 concejales en la Ciudad de México y que si era poblacional, lo mismo se está planteando en el país. Doy el caso de Guaymas, en Sonora. Habitantes, 21 regidores. ¿Qué creen que prefieren los habitantes de Guaymas? ¿Que se le pague a 21 regidores o que haya más recurso para obra, para infraestructura, para agua, que tanto se requiere en ese municipio? Pues yo creo que prefieren que el recurso se vaya al municipio. Doy el caso de Puebla. Casi llega a los 1.9 millones de habitantes. Tiene 23 regidores. Y el caso de Guadalajara tiene casi 500,000 habitantes menos y tiene 19 regidores. Entonces, otro caso es Monterrey, 1.3 millones de población, 28 regidores. Entonces, lo que se busca es equilibrar y que el número de regidores vaya de acuerdo con eso. Y 4, hoy hay congresos locales que rebasan el 3% del presupuesto local, el 4%, el 5%, el 8% del presupuesto de los estados. Lo que busca la presidenta es que se tope y que ningún congreso local rebase el 0.7 del presupuesto estatal. ¿Y ese dinero a dónde se va a ir? A infraestructura, a obras, a agua, a servicios urbanos, a bache, regresarlo a la gente, que es lo que lo pide. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senadora López Castro. Ahora, hasta por 5 minutos también, tiene el uso de la palabra la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional. Muchas gracias. Con el permiso de las senadoras, senadores. Miren, la verdad es que no van a ser suficientes las horas que estemos aquí, porque van a seguir con el mismo discurso del engaño al pueblo de México. Esa es la realidad. Hay varios temas sobre esta iniciativa de la Presidencia de la República, pero yo me quiero enfocar en un punto importante, que es el meollo del asunto desde mi punto de vista, que es la revocación de mandato. Esta revocación de mandato en donde claramente desde el sexenio pasado y en las legislaturas pasadas en el Senado se aprobó inclusive por unanimidad en el Senado de la República, porque se pusieron reglas claras precisamente en esta acción y en esta actividad democrática, porque creemos en este procedimiento de revocación de mandato. Pero fíjense nada más lo que están haciendo, y lo dijo el senador Raimundo hace un momento, regresar a sistemas en donde ustedes inclusive han criticado una y otra vez, pero ustedes llegaron al poder a través de un sistema democrático en México, pero ahora quieren deshacerse de ese sistema porque se quieren afianzar en el poder. No estamos, de verdad, para decirles, en una revocación de mandato que quiere ser disfrazada con una ratificación de mandato. Se puso en la Constitución en aquel momento, y que está vigente, que no pudiera estar de forma concurrente con elecciones federales y locales. Y ustedes lo están haciendo, senadores y senadoras de Morena. Ya no solo son, como dice el coordinador de mi fracción parlamentaria, no solo son tramposos, sino cínicos, porque lo están poniendo en la Constitución. A ese nivel están, de que se ríen del pueblo de México, que lo quieren hacer. Así es como en la ley de Herodes ahora, como en la ley de Herodes. ¿No les gusta? Bueno, vamos a modificar la Constitución y vamos a poner que la persona sujeta a revocación podrá difundir y promover el voto a su favor. Ah, pero eso sí, que los demás se callen, que los demás no digan absolutamente nada. Digo, ¿de verdad? O sea, ¿ustedes creen que el pueblo de México no se da cuenta de lo que están haciendo? Y por eso estamos nosotros, las senadoras y los senadores del PAN, para poder decirles la trampa que están haciendo, con el cinismo con los que los veo ahorita, riéndose en esta reunión de comisiones, en donde pedir el voto a su favor, y no solo eso, que también voten el mismo día de la elección de diputados federales, de gobernadores, de ayuntamientos. Buscan tener, de verdad se los digo así de frente,
el monopolio político en México. Lo que tanto criticaron de sexenios pasados es lo que ahora ustedes están representando, ustedes de Morena. Destruir la democracia por la cual llegaron siendo inclusive oposición en este sistema democrático y que ese sistema les da la oportunidad hoy de ser gobierno. Pero no le podemos quitar la oportunidad al pueblo de México de decidir por otras alternativas si así lo considera el pueblo de México. No coincido con ustedes con lo que dicen que la austeridad y privilegios se están quitando, porque no nos están quitando. El PAN sí estamos a favor de apretar el cinturón en donde tenga que ser, pero la realidad es que ustedes, su discurso y su narrativa es para engañar a la gente como lo han venido haciendo durante estos 7 años y decirles, ¿a qué le tiene miedo el partido de Morena? ¿Por qué sacar a la presidenta de la República a hacer campaña con ustedes? ¿Por qué? Porque saben que la marca Morena se está cayendo por sus gobiernos corruptos y narcopactos con el crimen organizado. Es evidente que tienen esas alianzas políticas con el crimen organizado y saben lo que representa. Y ese tema, esa complicidad que ustedes tienen en Morena con estos crímenes, con el crimen organizado y estos grupos delincuenciales, es por eso que ustedes no tocan ni un solo punto, como nosotros en el PAN sí lo estamos haciendo. Que se toque el tema de que un partido político, candidato, alcalde, como es el ejemplo que hay en su partido, con los vínculos con el crimen organizado, que pierda su registro como partido. Entremos a ese debate, senadoras y senadores de Morena, porque eso es lo que sí le está afectando al pueblo de México, en los grupos criminales en todos los territorios, desde Baja California hasta Quintana Roo. Ese es el narcopacto que ustedes tienen y por eso nosotros vamos a votar el que se quite este narcopacto que tiene Morena con los crímenes, con el crimen organizado en México. Muchas gracias. Gracias, senadora Martínez Simón. Ahora le pido a la senadora Verónica Díaz Robles, del Grupo Parlamentario de Morena, haga su intervención hasta por 5 minutos a favor del dictamen. Gracias, presidente. Con el permiso de las presidencias, yo quisiera solamente informarle al pueblo de México y decirles aquí a nuestros compañeros de la oposición, 0 y van 26. No 1, no 2, no 3, no 4. 26 reformas constitucionales, las que hemos aprobado aquí, quienes integramos y quienes pertenecemos a la mayoría del pueblo. 0 la oposición, 26 la mayoría del pueblo de México. Y hace ratito, escuchándoles a todos, porque esta frase ya la agarraron y la adoptaron, yo quisiera profundizar aún más. Esta frase que dice que el pueblo pone y el pueblo quita no es una frase retórica, porque es una frase que profundiza la transformación que estamos viviendo hoy en nuestro país. Una transformación que la oposición no entiende. Lo que motiva a ellos es la avaricia y el despilfarro de los dineros del pueblo para su beneficio personal, porque basta recordar el desvío de recursos o la red de corrupción vinculada a Genaro García Luna en el sexenio de Felipe Calderón, o basta recordar la estafa maestra en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y entonces aquí basta recordar estos 2 episodios fundamentales en la historia de México para recordar también, recordarle al pueblo de México que esta cuarta transformación llegó por las causas y porque el pueblo es el que tiene el poder. Y de lo que se trata este dictamen que hoy vamos a aprobar es lo que hemos venido diciendo y por lo que hemos venido luchando.
Quitar los privilegios significa devolverle al pueblo su poder en la más pura de las expresiones. Significa regresarle al pueblo no solamente su riqueza nacional, sino que estas economías, esta austeridad republicana, esto que estamos defendiendo en este dictamen que vamos a aprobar, será traducido en beneficio y será traducido en bienestar para todos y cada uno de los sectores de la población. Continuamos con esta ruta que trazamos no solamente hace 2 años que acompañamos a nuestra querida presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a conquistar y a refrendar esta ruta de la transformación. Seguimos con esta ruta que inició nuestro querido presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, para poder abrir nuestro país a un esquema de justicia social que bien le viene a nuestro pueblo. Basta de enriquecerse la clase política, los gobernantes, los congresos locales, todo esto que han expuesto mis compañeras y mis compañeras del grupo parlamentario, se va a traducir en el beneficio para el pueblo de México. Y por eso ese debate hoy se debe de exponer al pueblo de México, no que quede aquí como nosotros, como integrantes de los diferentes grupos parlamentarios. En cada rincón de nuestro país se debe de conocer que nuestro movimiento, fundado en las causas de la justicia social, hoy está dando un paso importante para fortalecer la democracia a través de esta figura de la revocación de mandato, pero sobre todo también a través de esta austeridad republicana que mucha falta le hace a nuestro país. Yo me pronuncio a favor, como mi grupo parlamentario, porque habremos de seguir profundizando y habremos de seguir fomentando y fortaleciendo estos cimientos para la democracia y para el bienestar de todo nuestro pueblo, el de México. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Díaz Robles. Ahora le pido a la senadora Carolina Villano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Institucional, su intervención hasta por 5 minutos. Traemos hasta el... Sonido para la senadora Villano, ¿o cambiamos? Gracias, presidentes. Pues miren, aquí se habla de que se les va a dar dinero a los municipios de lo que se reúna, de lo que se va a disminuir, de la percepción de los regidores. 50 municipios que van a salir beneficiados. ¿Por qué no mejor les devuelven el fondo minero, el fondo metropolitano, el fondo regional, los pueblos mágicos? ¿Por qué no mejor devuelven esos fondos que tienen una visión federalista? Pregúntenle a los municipios y se van a dar cuenta ustedes en qué condiciones están. El Fortamun, les han recortado todo. ¿Qué ha pasado? Y revisen los regidores en los municipios. Se los ha llevado Morena. Los de los demás partidos se los ha llevado. ¿Por qué no mejor discutimos cómo hacemos que los regidores cumplan su trabajo? Porque sean muchos o sean pocos, la mayoría no está cumpliendo su función. La mayoría de ellos, ahora lo que va a pasar es que se los van a abaratar a Morena, los va a poder comprar más baratos. Eso es lo único que va a pasar con los regidores. ¿Por qué no mejor discutimos cómo tener mejores regidores que fiscalicen, que revisen cómo gasta el dinero los municipios? ¿Por qué no mejor revisamos que no se infiltre el narco para que no los traiga ahí ayudándole dentro del municipio a los narcotraficantes? Hay que revisar mucho el municipio. Por supuesto, una visión federalista es lo que debería tener esta Cámara. También me parece muy hipócrita que cada que hay una reforma, agréguenle la A, que haya igualdad sustantiva. Todo el tiempo están arreglando esa parte formal. Hagamos que la igualdad real sea verdadera. ¿Cómo? Pues que tengamos un presupuesto realmente con una visión transversal que sea verdaderamente en favor de la igualdad sustantiva. Ya no lo tenemos.
Ese anexo ya no funciona. Dicen, sí, es que ahí están los programas sociales, perdónenme, pero esos no tienen una perspectiva de género, son parejos para todos. No hay acciones afirmativas. Me parece verdaderamente hipócrita cada vez decir, agréguele la A, póngale igualdad sustantiva, arréglele esto, por favor, ya no vacilemos. Ya no vacilemos, hagamos que las cosas sean reales. Le han disminuido el presupuesto de las mujeres en varios rubros. Eso, por favor, no más atole con el dedo, por favor. A mí verdaderamente me indigna que nos traten así a las mujeres. ¿Privilegios? Avísenle a Andy López que quite sus privilegios. Avísenle, porque no ha entendido esta parte. Es un eslogan que a él le viene y le va, no le importa. ¿Para qué quieren promover la revocación de mandato si la presidenta tiene el 100% de aprobación? ¿Para qué gastamos en eso? O sea, nosotros que deberíamos ser los que usamos esa figura para revocarla, no tenemos interés en revocarla. Ningún interés, que continúe, que termine su mandato la primera presidenta con A de abandono. Ella debería terminar su mandato. No queremos que se vaya. Esa figura es para revocar el mandato, no para confirmar. Miren, yo fui candidata en el 22. En abril, 10 de abril, el presidente Andrés Manuel hizo su elección para su confirmación de mandato. Llenó el estado de Hidalgo de mantas, de espectaculares, de bardas, como en ningún otro estado. ¿Por qué? Pues porque estaba haciendo campaña para quien dice que ganó, cuando lo que ganó fue el dinero y ganó López Obrador. Entonces, francamente, yo sí sé de lo que estamos hablando. Yo creo, aquí se ha dicho que llegaron por sus causas que han traicionado absolutamente todos los días, absolutamente. Yo le diría a alguna compañera aquí, si está a favor de esto, ¿por qué no lo promovió cuando estuvo en otros partidos? Pues digo, si es tan bueno, ¿por qué no lo promovimos entonces? Ya dejémonos de hipocresías y vamos hablando de la verdad. Igualdad sustantiva, sí. Federalismo, sí. Devolvemos a los municipios lo que le han quitado. ¿Realmente queremos un país democrático o ya que usaron la escalera la quieren tirar? Pues no, vamos a hacer las cosas reales. Una verdadera. Ustedes solo hacen por la narrativa, alimentar su narrativa, porque no es verdad nada de lo que dicen. Solo es narrativa política. Gracias. Muchas gracias, senadora Villano. Ahora, para finalizar esta primera ronda de oradores, le pido a la senadora Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, su intervención hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Saludo con respeto a ambas presidencias y a mis compañeras y compañeros senadores que hoy tratamos un tema relevante, pero sobre todo al gran pueblo de México que nos sigue bajo el canal del Congreso y redes sociales. A ustedes nuestro respeto y nuestro compromiso. Es ello que el dictamen que hoy nos pone a consideración amerita una discusión abierta, sí, de altura y con una visión de Estado, porque estamos ante la propuesta de una gran trascendencia, pero debe ser trascendencia en forma constitucional. Su contenido incide en 3 dimensiones esenciales en la vida pública nacional: el ejercicio responsable del cargo, el uso correcto de los recursos del Estado, el derecho del pueblo a evaluar a quien gobierna. Este dictamen tiene una convicción que es, pero profundamente republicana. El poder debe ser emanado del pueblo y el pueblo es el que pone y el pueblo es el que quita. Esa es la raíz de nuestro orden constitucional y también la exigencia ética de nuestro tiempo. Respaldar la propuesta significa respaldar una visión de gobierno con responsabilidad y con cercanía real al pueblo de México, que es la ciudadanía. México exige instituciones fuertes y también de forma congruentes. Exige autoridades que honren la confianza pública con trabajo, con resultados y con respeto. En ese sentido, la propuesta de ajustar remuneraciones y establecer parámetros presupuestarios para congresos locales responde a una demanda legítima de la sociedad, la cual es el servicio público que mantenga una medida racionalidad y transparencia en el sentido del deber.
Del presente dictamen, en la propuesta de nuestra Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, destaco diseños en el cual los ayuntamientos deben ordenar su integración para permitir que los recursos liberados permanezcan en el ámbito municipal para fortalecer servicios, obra pública y hacienda local, que constituye una decisión acertada. Cada peso que se ahorra en las estructuras gubernamentales puede traducirse en bienestar para la población, en decir, tener y la capacidad de respuesta para la gente y la rendición de cuentas. En ese sentido, y sin afectar el objetivo del dictamen, anuncio a ustedes, compañeras y compañeros senadores, que presentaré una reserva para establecer con toda claridad los recursos que se generen como resultado de esta reconfiguración en el ámbito municipal. Se etiqueten y destinen prioritariamente al rubro de seguridad pública municipal. Unos aquí mencionan, otros dicen que lo primordial es la seguridad. Tengamos presente que la seguridad pública debe ser lo prioritario para nosotras y nosotros, los mexicanos. En muchos municipios del país se requiere fortalecer a las instituciones para seguridad, para salud y obras públicas, para mejorar la capacidad de prevención y dar respuesta efectiva a las demandas ciudadanas. Respecto a la figura de revocación del mandato, esta herramienta fortalece la democracia porque reafirma que la soberanía reside del pueblo y emana del pueblo. El pueblo pone, el pueblo quita. La ciudadanía elige, pero también evalúa. La ciudadanía confiere la confianza, pero también tiene el derecho de retirarla cuando así lo estime. Esa es una democracia, compañeras y compañeros senadores, una democracia con memoria, con un alto grado de responsabilidad y con un alto grado de dignidad. Por ello, el pueblo que hoy, a quienes representamos y también representamos el federalismo, a los más de 2.478 municipios, a las entidades de la federación que corresponde a nosotros como senadoras y senadores de la República, se le debe demostrar el trabajo legislando de manera congruente. Por ello, esta propuesta aporta orden y certeza al mecanismo de temporalidad y establece una sola ocasión para el ejercicio durante el mandato y fija la fecha clara para su celebración. Es por ello que además que reconoce que las personas se sujeta al proceso y pueda expresar su posición dentro de los términos legales, ese punto fortalece el debate político y permite que la ciudadanía decida con mayor información. Es por ello que nuestro compromiso en este también importante tema es la responsabilidad del pueblo, trabajando con territorio. Por ello, invito a ustedes, compañeras y compañeros senadores, a que trabajemos más en territorio y menos escritorio, más democracia y mayor cercanía al pueblo. Acompañar este dictamen es acompañar una república democrática, justa, cercana con la voluntad popular. Por ello, nuestro voto será a favor. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Guerra Mena. Ahora vamos a iniciar la segunda ronda de oradores, donde están anotados nada más dos senadores, uno en contra y otro a favor. Tiene el uso de la palabra el senador José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Pareciera que aquí estamos confeccionando un traje a la medida de la presidenta y no partiendo de los principios básicos, fundamentales, de generar un instrumento de manera general, abstracta e impersonal. Vemos cómo prácticamente lo que ha venido sucediendo en los últimos procesos, llámese en el de López Obrador, donde prácticamente solamente participó el 17%, donde se gastaron muchos millones de pesos en esa promoción, y no dejar de lado todavía lo que sucedió, y por cierto ya no veo al senador de Oaxaca, donde prácticamente, donde hubo impugnaciones, usted me podrá corroborar esa información, donde hubo impugnaciones en este proceso de revocación de mandato
por precisamente uno de sus aliados, el Partido del Trabajo. Qué lamentable que ese sea el antecedente que tenemos de una revocación de mandato en nuestro país. Yo quisiera que todo eso que sucedió fuera sancionado, robo de urnas, carrusel, todo lo que se conocía históricamente que hacía otro partido hace muchos años y que ya se había evitado. El partido, el PRI, no te preocupes. No. A diferencia, pues aprendieron muy bien las lecciones, ¿no? Aprendieron muy bien las lecciones porque curiosamente, me permite terminar. Senadores, les ruego permitan que el orador termine su intervención y no hay diálogos. Continúe, señor senador. Gracias, presidente. No solamente eso, también aprendieron cómo se cae el sistema. Se cayeron 3 veces el sistema y cada vez que se caía en Oaxaca, salía el gobernador con mayor aprobación. Digo, cosas que habría que valorar en este proceso que se va a presentar. Y no aunado a ello, pues yo creo que esta sería una muy buena oportunidad para integrar otros tantos temas que sí le exige la población a los partidos políticos. Es muy lamentable que lo único en lo cual pareciera que le importa a Morena el apoyo de los demás partidos minoritarios, pues es que sea el día que se apruebe el Día Nacional de la Calabaza, del camote, del cerebro. Esos son los únicos acuerdos unánimes que se dan en este Senado y es triste que esto es lo que ve la ciudadanía cuando se ponen de acuerdo, entre comillas, los partidos y sobre todo quien tiene la mayoría. Lamento mucho que no se estén regulando las precampañas. Ahorita en mi estado están prácticamente llenas las bardas de quienes aspiran a ser candidatos al gobierno de Baja California. Están más interesados en ese tipo de acciones que en defender una reforma electoral integral. Creo que aquí se habla mucho de lo que va a beneficiar una revocación. Creo que nadie la ha pedido. Los únicos que la piden son quienes gobiernan y quienes ven cómo se cae a pedazos la imagen del partido en el gobierno y que quien pudiera rescatar esta imagen pues sería la presidenta. Yo creo que la participación que en el caso de que se dé, si es que tienen los votos, como un activo partidista de la presidenta, cuando estamos enfrentando a meses el tratado más importante comercial que se va a dar en los últimos años con nuestros aliados comerciales y se está pensando en que la presidenta ande en campaña. Ahorita deberíamos estar analizando lo que se va a dar en los próximos años, en los próximos meses, donde efectivamente en los gobiernos tanto de Estados Unidos como de Canadá seguramente van a hacer planteamientos distintos, basados sobre todo en esa falta de democracia, en un poder judicial que lo tenemos medio parchado y que se está hablando de que vamos también a llevar a cabo la elección de alrededor de 850 espacios del Poder Judicial. No es cosa menor que el día de hoy se esté planteando una reforma que va totalmente descafeinada, que no tiene consistencia, que trae una serie de faltas en el contexto en el que estamos planteando que se deberían de analizar y revisar. No es posible que lleguen de esa manera mal hechas, maltrechas, parchadas, y que ustedes afortunadamente les dieron la oportunidad, porque según el antecedente que a mí me dan es que en este Senado no se mueve una coma, no se mueve una falta de ortografía a lo que viene de la presidencia, y creo que hoy tendríamos una gran oportunidad de hacer un gran proyecto. Esas mesas que dicen y esos foros que se realizaron, según comenta Pablo Gómez, que no sabemos dónde se hizo, por lo menos en mi estado. Se ha agotado el tiempo. Le agradezco mucho por la participación. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador García López. Para alusiones personales, tiene la palabra el senador Luis Alfonso Silva Romo. Muchas gracias, presidente. Dice el senador que en este Senado únicamente se vota el día de la calabaza, el día del camote,
Bueno, es que eso es para lo que ustedes están aquí, no trasciende nada más. En este Senado yo he visto más de 23 reformas constitucionales que están cambiando la manera en la que este país se está configurando. 23 reformas constitucionales que de ninguna manera son el día del camote, el día de la calabaza. Así es como usted, 26 reformas, así es como usted ve su labor legislativa. En cuanto al tema de la revocación de mandato, señor senador, en el estado de Oaxaca, quiero decirle que hubo una participación del 60% de las y los oaxaqueños. Cerca de 850,000 votos de oaxaqueñas y de oaxaqueños libres que por primera vez en la historia de nuestro país, en una entidad federativa, se les dio el derecho de participar y en este caso de ratificar a nuestro gobernador, el ingeniero Salomón Jara Cruz. 60% de las oaxaqueñas y los oaxaqueños han decidido que continúe un gobierno obradorista, un gobierno de la transformación, un gobierno que como nunca otro gobierno le puso el pecho a las balas y logró que la ciudadanía oaxaqueña se empoderara. Esto es lo que queremos para México, que así como en Oaxaca, las oaxaqueñas y los oaxaqueños hoy tienen esta herramienta ciudadana para decidir acerca de la continuidad o no en nuestro estado, ahora la tengan en nuestro país. Esto es democracia directa, esto es democracia sustantiva, no únicamente el discurso que ustedes vienen aquí a desvirtuar todo aquello que no han podido lograr en las urnas. Y les recuerdo que estas 26 reformas constitucionales que hemos logrado en este pleno, en el pleno de la Cámara de Diputadas y Diputados y en la mayoría absoluta de las legislaturas, fue logrado con el voto del pueblo. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, senador Silva Romo. Para rectificación de hechos, hasta por un minuto me dijo, tiene la palabra la senadora Carolina Villar. Mire, senador Romo, lo que ustedes hicieron en Oaxaca fue una porquería. Mire, ahí simplemente fue pleito entre ustedes. No nos venga a decir que fue un ejercicio democrático, fue un cochinero. Eso es lo que pasó en Oaxaca y ese es el mejor ejemplo que tenemos. Entonces, no nos venga a presumir ese ejercicio, porque son los enemigos del gobernador, que son los propios del movimiento, los que están haciendo la revocación, que ni fue revocación, fue un arrastradero de gente y fue un cochinero. Eso es lo que incluso ha de haber hecho reflexionar a la presidenta, que si va sola le pueden hacer lo mismo los obradoristas que no la quieren. Gracias. Muchas gracias, senadora. Por alusiones personales, nuevamente se le da la palabra al senador Silva Romo y después, para rectificación de hechos, hasta por un minuto ha dicho el senador Marco Cortés. Eso dicen las senadoras y los senadores del antiguo régimen, que no pueden soportar que hoy, como nunca, el pueblo de México esté empoderado. Que no pueden soportar, a pesar de que tanto critican, de que los gobiernos de la transformación van muy mal, a pesar de que critican sin argumentos, cuando se les pone la herramienta idónea, cuando se les pone la herramienta para que vayan y argumenten y convenzan al pueblo de México, pues no lo hacen, lo desvirtúan. Hoy en Oaxaca se vive en democracia. Hoy en Oaxaca el pueblo sabe que tiene esta herramienta de democracia sustantiva, no solamente democracia adjetiva, senadora. No le permito que venga usted aquí a desvirtuar más de 850,000 sufragios de oaxaqueñas y de oaxaqueños libres que han decidido en su mayoría ratificar el mandato del gobernador oaxaqueño. No le permito que venga usted a desvirtuar desde un escritorio a tantas y tantos oaxaqueños que hoy sueñan con un México y un Oaxaca mejor. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, senador Silva. Ahora tiene el uso de la palabra para rectificación de hechos de un minuto, dice el senador Marco Cortés. Dos rectificaciones de hechos, presidente, para el senador que me antecede en el uso de la palabra. Primero, no votó el 60% del electorado. Según el IEPCO,
votó el 30% del electorado, pero le recuerdo que sus propios aliados impugnaron esa propia elección de revocación, porque cuando la perra es brava, hasta los de casa muerde y ya se hacen trampa entre ustedes. Segunda rectificación de hechos, presidente. Segunda rectificación. Bueno, cuando el perro es bravo, hasta los de casa muerde. Les también pido, para los hombres. por favor, pero le ruego que me recupere el tiempo, presidente. Les pido, por favor, que tengamos cordura en el debate. Sí. A ver, bueno, senadoras deténgame y pues senadores. el tiempo, presidente. Tome, ¿no acabo? Dije 2. Sí, senadores y senadores. Les pido que escuchemos pues, al presidente. orador. Sí, No. seremos tolerantes, senador, no se preocupe. Lo que queremos es que escuchen las senadoras y los senadores. Ya estamos terminando este debate. Sé que están inquietos, inquietas. Ahorita van a emitir su voto. Así que, por favor, terminemos el debate. Gracias, presidente. Rectifico mi propio dicho. Cuando el perro es bravo, hasta los de casa muerde y ya se están mordiendo entre ustedes. Y la siguiente rectificación de hechos. Dice aquí el senador que obtuvieron la mayoría calificada en este Senado de la República. Falso de toda falsedad. Ni con la representación. La robaron con órdenes de aprehensión, comprando a senadores del PRD, a uno del PAN y secuestrando a uno del partido de MC. Así es como hicieron su reforma. No, senador, aquí no ganaron la mayoría calificada. La robaron como se roban todo el tiempo el dinero de la gente. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador Marco Cortés. Tiene el uso de la palabra. Perdón. Por última ocasión, tiene el uso de la palabra para alusiones muy personalísimas. Bueno, es que dejen de atacar a Oaxaca, yo dejo de Presidente, defenderlo. no lo aludí, ¿eh? Yo no lo aludí. No lo aludí. Hay una alusión. Si ustedes dejan de atacar a Oaxaca, yo dejo de defenderlo. Hay una alusión implícita. Si ustedes dejan de argumentar falsamente, yo dejo de defender la verdad. Dejen de atacar ustedes y no pediré alusiones, porque el senador claramente dijo mi apellido. Mire, senador, en el estado de Oaxaca, del total de los sufragios emitidos, 60% fueron a favor de la ratificación del gobernador oaxaqueño, Salomón Jara Cruz. Y no es verdad esto que usted viene a argumentar aquí y a ofender a las y a los senadores. Esta mayoría, aunque le duela y les arda y les siga doliendo a ustedes, los que creían que eran dueños de nuestro país, esta mayoría calificada que se tiene en el Senado, esta mayoría calificada que se tiene en la Cámara de Diputadas y de Diputados, es el reflejo de la misma mayoría absoluta que se tiene en gobernaturas y en los congresos de los estados. Que no vengan aquí a engañar, que no les sorprenda. Hoy el pueblo de México decidió que esta mayoría era una herramienta del pueblo y para el pueblo. Y si les duele que ahora el pueblo vaya a votar en una revocación de mandato, mejor díganlo. Tantos están quejando del gobierno, ahí tienen el mecanismo, vayan y promuévanlo. Pero es que eso significaría que tienen que dejar su escritorio y tienen que salir al pueblo, a ver al pueblo de México. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, senador Silva. Ahora por alusiones implícitas, presidente, por favor. Miren, yo les pido exactamente lo mismo. que ya pasemos a la última intervención. Por alusiones ha habido implícitas. muchas intervenciones y hemos sido... Pero, presidente, mismo criterio. Presidente. Tienen razón. Es un minuto más y es la última intervención para hechos antes de entrar a la intervención del orador de la última ronda. Senador Marco Cortés. Qué bueno que aquí se aclaró que solo participó, entre comillas, el 30% y que de ese 30%, más del 40% rechazó la gestión del gobernador. O sea, con todo y acarreo, con todo y movilizaciones, con todo y todo, una gran parte de la población de Oaxaca rechazó al gobernador. Ahora bien, que nos diga entonces, quien me antecedió en el uso de la palabra, ¿por qué sus aliados impugnaron el proceso?
porque se hicieron trampa, porque cuando el perro es bravo, hasta los de casa muerde. Y veamos cómo sus aliados votan el día de mañana. El uso en de el la Senado. palabra, si me permiten, tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario de Morena, para dar por concluidas las rondas de oradores. Y después de eso, la Secretaría, le pediría yo, consultara si está suficientemente discutido el dictamen. Senador Manuel Huerta. Sí, gracias, presidente. Fíjense que en el transcurso de mi actividad política, que ya tiene algunos años en esta lucha por la democracia en este país, y tocó ver del 88 y un poquito antes estudiar, y hasta la fecha he estado pensando qué pasa en esta sesión. Yo pensé que la oposición, sobre todo el PRIAN, iba a estar muy feliz, muy contentos, iban a estar muy hasta animados, pero los veo, como dicen en mi tierra, zurrándose del miedo. Fíjense, yo no sé por qué a esta estampa del compañero Pavel le tienen tanto temor aquí. Hay para que vean el arma secreta. Luego ni tan secreta, pero es muy importante. Sí, aquí Andrés Manuel y Claudio, pero no es ellos. Lo que tienen que entender es que el temor que le tiene el PRIAN y sus adláteres que se les han sumado aquí, que fingen demencia, fíjense que le tienen mucho miedo al pueblo, y eso es lo que es importante dejar marcado hoy aquí. Yo nada más brevemente decir que ustedes sostienen que la revocación del mandato es un mecanismo de ratificación del Ejecutivo, y decirles que esto es una gran mentira, porque ustedes saben que la naturaleza jurídica de la revocación de mandato no se define por la expectativa del resultado. No, hombre, aquí ya uno ya parecía de Catemaco. Imagínense que se aparece y que va a aparecer y que… O sea, no es eso. La naturaleza jurídica es una solicitud ciudadana, una organización institucional, una votación libre y directa, lo que les costó mucho al PRIAN y al viejo régimen aceptar y ver que este país iba a cambiar, iba a haber democracia y que iban a llegar gobernantes con el respaldo del pueblo, no con la imposición, no el dedazo, no el fraude electoral, no el asesinato político. Iba a venir la democracia, el pueblo manda, y es a lo que le tienen favor. ¿Y qué vamos a tener? Efectos jurídicos vinculantes. Por eso no existe transformación jurídica hacia la figura de ratificación. Es dejarle al pueblo la posibilidad del 39 constitucional. Pueblo pone, pueblo quita. Y eso es lo que queremos. La Constitución define la revocación, no es la narrativa de ustedes. Y ya venir a especular que casi queremos dar golpe de Estado aquí ya es un despropósito, ya es una locura la que están teniendo. Yo de verdad los he visto y lo saben, reconocido en el buen debate, con argumentos jurídicos, pero no con adjetivos de esta naturaleza. Fíjense otra cosa que dicen, porque voy a hacer lo central. Senador Manuel Huerta, si me permite usted. Si el senador Ricardo Anaya está preguntando si acepta que le haga una pregunta. Sí,
acepta la pregunta y por supuesto estará en el tiempo adecuado. A ver, conteste con 2 honestidad, minutos, ¿no? porque dijo la frase incompleta. Dijo, el pueblo pone y el pueblo quita. Muy bien. Y si el pueblo la quita, ¿quién va a poner? ¿Va a ser el pueblo? Sí. Como no confío en su respuesta porque va a engañar al pueblo de México, le voy a leer el artículo 84 constitucional. No, no es el pueblo el que pone, es una farsa lo que están planteando. Lo que están planteando es el Congreso de la Unión, o sea, ustedes los de Morena. Conteste bajo protesta de decir verdad. Si el pueblo la quita, ¿quién pone al sucesor? ¿Es cuánto, presidente? Senador Huerta, Muchas gracias por la pregunta. Les pido nuevamente su atención al orador. Yo entiendo, vuelvo a repetir, que hay inquietud. Ya son varias horas. Les pido, por favor, que escuchemos la respuesta del senador Huerta, que termine su intervención y que podamos seguir adelante con este debate para que el pueblo de México que nos está viendo se sienta orgulloso de nosotros. Muchas gracias. Dice que la verdad sale siempre a flote. Qué bueno que preguntan eso. Porque la auténtica representación del pueblo está en el Congreso. Y fíjense, pero ojo, en los que tenemos la votación del pueblo en elección, no los plurinominales, Claro, no ustedes. claro. Ustedes, el pueblo los ha repudiado justamente por lo que dicen otros senadores acá. No, ustedes, yo hablo de ustedes, del PRIAN, de ustedes. Senadores Ahora, de Acción Nacional, el León cree que todos son de su condición. El León cree que todos son de su condición. No me extraña. Ya los hemos visto en muchas actividades, incluyendo los debates parlamentarios y los debates hasta presidenciales. Ya los hemos visto ahí, cómo le dan vuelta. Yo, nada más para dejar claro, el otro argumento que usan aquí es, utilizan como mecanismo de campaña rumbo al 27, tremenda verdad de la mentira que son ustedes. Fíjense que ustedes tienen todo mecanismo de democracia participativa. Senador, que no se ha agotado conocen. el tiempo. Voy a contestar, tenía un tiempo para contestar la pregunta que me hicieron. Ya está contestada la pregunta. Yo voy a culminar nada más, presidente, por la pregunta que hicieron. Si quiere culminar su intervención, se lo Todo agradecería. mecanismo de democracia participativa tiene efectos políticos y ello no implica ilegalidad. Implica, por eso en esta iniciativa, una regulación de promoción, una fiscalización de recursos, una prohibición de uso indebido de recursos públicos. La democracia participativa, pero ábranse los oídos, no es propaganda, es participación regulada. Y como esto es muchas cosas más, podríamos seguir este debate. Yo solamente les pido que dejen fluir el voto de los senadores en esta sesión, en el Pleno, y van a ver que esas risas las va a tener el pueblo. Y ustedes, a pena de que sigan enojados, y ya ni quiero hablar del futuro político de ustedes. Muchas gracias. Senador Huerta. Ahora le pido entonces, ya agotada la lista de oradores, le pido al senador Enrique Insunza que consulte a la Asamblea si está suficientemente debatido el dictamen que estamos tratando. Por instrucciones de la Presidencia, de forma conjunta, consulto a las y los integrantes de las comisiones si el proyecto de dictamen se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa,
sírvase expresarlo levantando su mano. El proyecto está suficientemente discutido. No preguntó los que estamos en... Gracias. Tiene que preguntar los que no. Perdón. Y los que estamos En contra. En abstención. El proyecto está suficientemente discutido. Gracias, senador Insunza. Gracias, senador Insunza. Se cierra el periodo para la recepción de reservas, adiciones y votos particulares. Le pido a la Secretaría informe sobre las que fueron presentadas hasta este momento por las senadoras y senadores de estas comisiones dictaminadoras. Informo a la presidencia que a este momento se recibieron 8 votos particulares de las siguientes personas senadoras. Una del senador Luis Donaldo Colosio Riojas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Uno de la senadora Alejandra Barales Magdaleno, del propio grupo. Uno del senador Ricardo Anaya Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Uno del senador José Máximo García López, del mismo grupo. Uno de la senadora Verónica Rodríguez Hernández, del mismo grupo. Uno del senador Marco Cortés Mendoza, del mismo grupo. Uno del senador Higinio Martínez Miranda, del Grupo Parlamentario de Morena. Y la senadora Juanita Guerra Mena ha anunciado que presentaría un voto particular y lo hará, dice… No, reserva. Perdón. Reserva. Sí, reserva. Muy bien. Eso es por lo que toca a los votos particulares y por lo que toca a las reservas. La senadora Juanita Guerra Mena ha anunciado la presentación de una directamente ante el Pleno. Gracias. Muchas gracias, senador Insunza. Toda vez que esta Secretaría ya dio a conocer lo referente a reservas y votos particulares presentados en estas comisiones, se informa que van a ser turnados a la mesa directiva para su análisis y, en su caso, discusión en el Pleno de este Senado de la República. Vamos entonces a tratar de que vamos a entrar a la votación y la discusión será, la votación será en lo general y en lo particular. Por lo que le solicito a la Secretaría tomar la votación nominal por cada una de las comisiones. Por instrucciones de la Presidencia, consulto a las y los senadores y les solicito que al escuchar su nombre manifiesten el sentido de su voto. Iniciaré con las y los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales. Senador Óscar Cantón Cetina. Presente. El sentido de su voto. A favor. Senador Saúl Monreal Ávila. Monreal Ávila Saúl, a favor. Senador Ricardo Anaya Cortés. Ricardo Anaya, en contra. Senadora Claudia Edith Anaya Mota. Senador Luis Alfonso Silva Romo. Silva Romo, a favor. Senadora Andrea Chávez Treviño. Senador Javier Corral Jurado. Me informan que ha dejado su voto a favor. Así se registra. Senadora Alma Naí González Hernández. Senador Adán Augusto López Hernández. Senador Moisés Ignacio Mier Velasco. A favor. Senadora Beatriz Mojica Morga. Beatriz Mojica, a favor. Senadora Julieta Andrea Ramírez Padilla. Me informan que ha dejado su voto a favor y así se registra. Senador Marco Cortés Mendoza. Porque esta no es la reforma que México necesita. Marco Cortés, en contra. Senadora Verónica Rodríguez Hernández. Verónica Rodríguez Hernández, en contra. Senador Pablo Guillermo Angulo Briceño. Senadora Juanita Guerra Mena. Juanita Guerra Mena, Partido Verde Ecologista de México, a favor. Senador Alejandro González Yáñez. Senadora Lisette Sánchez García. Senador Luis Donaldo Colosio Riojas. En contra. Ahora levantaremos la votación en lo que atañe a la Comisión de Estudios Legislativos. El de la voz, a favor.
Senadora María Guadalupe Chavira de la Rosa. María Guadalupe Chavira de la Rosa de Morena, a favor. Sigamos haciendo historia. Senadora Claudia Edith Anaya Mota. Claudia Anaya en contra, presidente, haciendo el señalamiento que no se pueden dejar votos encargados. Aunque uno se esté muriendo, hay que estar aquí. Es cuanto. Senadora Blanca Judith Díaz Delgado. Senadora Verónica del Carmen Díaz Robles. Díaz Robles, Verónica, a favor. Senador Alejandro Esquer Verdugo. Senadora Laura Estrada Mauro. Senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Manuel Huerta con ánimo y mostrándole a los del PRIAN su medicina a favor, obviamente, de acabar privilegios y más democracia. ¡Ánimo! Senador Miguel Pavel Jarero Velázquez. A favor. Senadora María Martina Cantún Can. Mucho amor. Senadora Cintia Ileana López Castro. A favor. Senador Alejandro Murat Hinojosa. Senadora Simei Olvera Bautista. Me informan que ha dejado su voto a favor y así se registra. Senadora Araceli Saucedo Reyes. Senador Miguel Ángel Yunes Márquez. Senador Ricardo Anaya Cortés. En contra de su bodrio de reforma. Senador José Máximo García López. Máximo García, en contra. Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón. Senador Waldo Fernández González. Senadora Carolina Vigiano, Austria. En contra del centralismo, de la inequidad y efectivamente la historia los va a juzgar. Senadora Alejandra Barales Magdaleno. Uy, qué miedo. Ha dejado su voto en contra y así se registra. Me permito informar a la presidencia y a las y los integrantes de ambas comisiones el resultado de la votación. En la Comisión de Puntos Constitucionales se emitieron 11 votos a favor, 5 votos en contra y 0 abstenciones. En la Comisión de Estudios Legislativos se emitieron 13 votos a favor, 6 votos en contra y 0 abstenciones, por lo que por mayoría se aprueba la reforma en discusión. De conformidad con el resultado de la votación, se declara que el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de reducir privilegios y fortalecer la revocación de mandato, queda aprobado por mayoría. Comunícase esta aprobación a la presidencia de la mesa directiva del Senado de la República para su correspondiente publicación en la Gaceta del Senado. Comuníquese esta aprobación a la presidencia de la mesa directiva del Senado de la República para su correspondiente publicación en la Gaceta del Senado, debidamente acompañada de las reservas y votos particulares con los que se dio cuenta. Solicito a la Secretaría que continúe con los asuntos de la agenda. Se han agotado los asuntos de la agenda. Gracias, senador Insunza. Agotados los asuntos programados en el orden del día y habiéndose cumplido el objeto por el cual se les convocó, se clausuran los trabajos de estas comisiones unidas, siendo las 17:07 del martes 24 de marzo del 2026. Agradezco cumplidamente el acompañamiento y participación del senador Enrique Insunza Cázares, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y secretario en esta asamblea. Le pido a la Secretaría que levante la constancia correspondiente. Muchas gracias a todas y a todos por su asistencia y su participación.